Hola, somos del grupo cuarto A de Profesional en Deportes y hoy venimos a presentarles nuestro trabajo final de la materia de entrenamiento deportivo 1. Mi bloque es el A, está correspondido por mi compañero David Borja. Y mi nombre es Claudia Ternera. El nombre del bloque es Perfil de potencia y rendimiento intermitente. Mi bloque es el B, está conformado por mi compañero Iván Camilo García. y María Daniela Díaz. Tenemos el perfil de resistencia cardiovascular y salud. A mí, mi persona, me corresponde el bloque C con mi compañero Fernando Barros. que tiene por nombre Capacidad física funcional y aptitud neuromuscular. Vamos a hacer una valoración inicial de todos los integrantes utilizando el método de bioimpedancia, que consiste en medir la composición corporal por medio de una corriente eléctrica de muy baja intensidad que recorre el cuerpo. Procederemos con la bioimpedancia tetrapolar. ¿En qué consiste? La máquina tiene electrodos para ponerse en los pies y en las manos. Entonces, por medio de ellos se tiene que hacer un cálculo inicial, que sería poniendo el sexo, la estatura y la edad. Entonces, a partir del peso, ella va a sacar otros resultados que vendrían siendo la grasa corporal, la masa muscular, el agua, entre otras. Vamos a iniciar la evaluación. Entonces, el compañero me va a ayudar con el peso, ya midiendo los datos iniciales, que vendría siendo el sexo, la estatura y la edad. ¿Qué edad tienes? 20 años. Estatura. 184 centímetros. Puedes subirte a la báscula, coges y estiras los brazos al frente, a la altura de los hombros, dando al frente. No te bajas hasta que la máquina calcule todos los datos. Primero va a salir el peso y después van a cargar los datos que vendría siendo lo que ya mencioné: el agua, el porcentaje de músculo, el índice de masa corporal, entre otros. ¿Qué es lo que pasa aquí? Esto tiene un sustento científico porque los tejidos del cuerpo tienen diferentes resistencias a la corriente eléctrica. Por ejemplo, el músculo tiene menor resistencia porque contiene más agua y electrolitos, mientras que la grasa contiene menos agua y demuestra un poco más de resistencia a la corriente eléctrica. Los resultados obtenidos fueron 88,1 de kilogramos. Tu BMI corporal es del 26%. Tu grasa corporal, es del 25%. Tu masa muscular es del 37,1%. Estos serían los datos obtenidos. Como recomendación para el compañero David Borja, tras la realización de su bioimpedancia, se observa un porcentaje de grasa corporal moderadamente elevado y un índice de cintura-cadera moderado, indicadores asociados a un riesgo cardiometabólico moderado. Considerando que él practica voleibol a nivel competitivo, se recomienda complementar su entrenamiento con trabajo cardiovascular orientado a favorecer la reducción del tejido adiposo, manteniendo su entrenamiento de fuerza para preservar la masa muscular y la potencia necesaria para el desempeño deportivo y fortalecer los hábitos nutricionales. Estas medidas contribuirán a mejorar su composición corporal, optimizar su rendimiento en la cancha y disminuir la carga sobre sus articulaciones, promoviendo al mismo tiempo una mejor salud en general. Vale, en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es el índice de cintura-cadera como tal, la cual es una medida antropométrica utilizada para evaluar el patrón de la distribución de la grasa corporal, especialmente la que se encuentra localizada a nivel intraabdominal. Se obtiene mediante la relación entre el perímetro de la cintura y de la cadera. A diferencia del IMC, que ya está bastante obsoleto, el índice de cintura-cadera no se ve influenciado por la estatura, pero lo convierte en un mejor indicador para predecir el riesgo de trastornos cardiovasculares.
cardiovasculares. Entonces, vamos a conocer el para qué nos sirve este índice de cintura-cadera, el cual nos habla de que este índice, si se encuentra elevado, se asocia con niveles más altos de grasa visceral, que es la grasa que se encuentra en la cavidad abdominal que rodea varios órganos importantes como tal. Por tal motivo, el índice de cintura-cadera puede ser una herramienta útil para hallar posibles riesgos para la salud cuando se toma en consideración junto con otras evaluaciones del estado de salud. Como bien dije, en comparación con el índice de masa corporal, las medidas antropométricas de obesidad abdominal, como la circunferencia de la cintura o la relación cintura-cadera, parecen estar más fuertemente asociadas con factores de riesgo metabólico, incidentes graves de enfermedad cardiovascular e incluso la muerte. También tenemos que tener en cuenta que es importante recalcar que el índice de cintura-cadera no evalúa la cantidad de grasa total que se encuentra en el cuerpo, sino su distribución, cómo está distribuida en el cuerpo, sobre todo en esta zona abdominal, por lo que siempre se debe analizar dentro de un contexto. Bien, posterior a esto, ahora debemos entender la realización de cómo se toman las medidas de estos perímetros, que son el perímetro de la cintura y de la cadera, para poder sacar el cálculo del ICC, de la fórmula del ICC. Entonces, vamos a realizar la toma de estas medidas con una cinta que nos va a ayudar a hacer la toma del perímetro. Vamos a tomar en esta ocasión el perímetro de la cintura, que esta se toma como referencia de pronto a tomar la medida por encima del ombligo, donde se encuentre la mayor curvatura de la zona de la cintura. Otro punto de referencia que se puede tener es de las costillas, de la última costilla falsa, a relación con la cresta ilíaca, en esa separación que hay entre estos dos huesos. Entonces, le vamos a decir a la persona que se levante la camisa para poder observar la zona en donde tiene esta más pronunciada esta curvatura, y se va a rodear la cinta alrededor del perímetro de esta área, que tomamos como referencia, como se dijo anteriormente, que quede por encima de la zona del ombligo, y se realiza la toma de la medida, lo cual nos da un total de 75 centímetros. Entonces, una vez teniendo esta medida de 75 centímetros en la cintura, vamos a anotarlo acá con la finalidad de posterior hacer el cálculo. Vamos ahora a tomar el perímetro de la cadera, el cual se toma como referencia de lado la zona más pronunciada que se encuentre en los glúteos, o si no, los huesos más prominentes en la zona de la cadera, que serían los que se encuentran al lateral. En este caso tomamos como referencia la zona más pronunciada de los glúteos. Le decimos a la persona que ubique los pies totalmente pegados y relaje los músculos completamente, mantenga la mirada al frente, los brazos extendidos hacia los lados, míralos completamente, y nos vamos a ubicar nosotros a un lado para hacer la toma de la medida. Rodeamos la cinta para tomar el perímetro, aproximadamente sobre esta zona donde vemos que está más pronunciado el glúteo como tal, y la cinta debe mantenerse paralela al suelo, es decir, no debe tener ninguna inclinación, igual que en la zona de la cintura. En este caso, la medida nos arroja un perímetro de 100 centímetros. 100 centímetros, es decir, una vez ya obtenido este resultado de 75 y 100 centímetros, se procede a hacer la fórmula del ICC, que como tal esta fórmula nos dice que para tomar esta medida se divide el perímetro de la cintura sobre el perímetro de la cadera. En este caso nos dice que el perímetro de la cintura es de 75 centímetros sobre el perímetro de la cadera, que serían 100 centímetros. ¿Okay? Si todo queda entendido hasta ahí, se sabe que 75 sobre 100 nos da un total de 0,75
0.75, y este valor lo vamos a tomar como referencia para ver en la tabla de clasificación del ICC, donde nos dice que en los hombres una medida menor a 1, que sería esta medida de acá, sería en normalidad, es decir, que tiene una zona abdominal y un índice de cintura-cadera relativamente normal, y por encima o igual de 1 estaría en una obesidad abdominovisceral, que pues entraría dentro de factores de riesgo que mencionamos anteriormente, y en las mujeres por debajo de 0,80 es normal, y por encima o igual de 0,80 está en relativa normalidad. Entonces, sabiendo esto, la compañera con una medida de 0.75 está en un índice de normalidad en cuanto a la relación de cintura-cadera. Ya sabiendo esto, vamos a tratar de hacer la relación referente a la fórmula Carbonell y la individualización biológica que se tiene. El qué es como tal y el por qué debemos individualizar este tipo de situaciones como tal. Bien se sabe que la fórmula de Carbonell es un método científico para calcular la frecuencia cardíaca, objetivo como tal en este caso, durante el ejercicio. ¿Okay? Entonces, a diferencia de las fórmulas genéricas basadas solo en la edad, ¿vale? Esta tiene en cuenta la reserva cardíaca, así como tal, la diferencia entre la frecuencia cardíaca máxima y la frecuencia cardíaca en reposo. Esto hace considerablemente más precisa y personalizada pues esta toma. La fórmula de Carbonell desarrollada por el Dr. Marty Carbonell tiene en cuenta tanto la frecuencia cardíaca máxima como la frecuencia cardíaca en reposo. Eso es muy importante para poder también utilizar la frecuencia cardíaca en reserva. ¿Es entendido esto hasta ahí? Y esto es crucial porque dos personas como tal de la misma edad, independiente de tener la misma edad, pueden tener estados físicos completamente diferentes, completamente distintos. Un atleta tendrá una frecuencia cardíaca en reposo más baja, es decir, su corazón es más eficiente, mientras que una persona sedentaria quien tendrá una alta que no es tan eficiente. Sin este ajuste, ambos entrenarían a la misma intensidad como tal, lo cual es fisiológicamente incorrecto. Una vez conocido el resultado mediante esta fórmula de Carbonell, él nos habla desde las zonas de trabajo, la intensidad en las zonas de trabajo, donde nos dice que la zona 1 comprendida entre el 50 y el 60% de la intensidad es una zona regenerativa, de intensidad muy baja, predomina principalmente el metabolismo oxidativo de las grasas, con escasa demanda de oxígeno y mínima producción de lactato. Este se utiliza principalmente para la recuperación y regeneración metabólica. Posterior a esto pasamos a la zona 2, una zona comprendida entre el 60 y el 70% de la intensidad, la cual es una zona oxidativa y ya se viene alcanzando el primer umbral de lactato, es decir, el LACT1, donde el organismo produce lactato como tal, pero aún puede eliminarlo y reutilizarlo en este caso. Predominan sobre todo las fibras tipo 1 y el uso de grasas como combustible como tal. Esta área como tal mejora la capacidad aeróbica y la eficiencia mitocondrial. Es muy importante entenderlo porque posterior a esto vamos a pasar hacia la zona 3, que es la zona comprendida entre el 70 y el 80% de la intensidad, y esta es una zona de transición. En esta se aumenta el uso de los carbohidratos como fuente energética y se reclutan fibras musculares tipo 2A y el lactato comienza a acumularse un poco más. Aunque empieza a acumularse, todavía existe un equilibrio entre producción y eliminación. ¿Sí? Todavía existe ese compendio, y ahora pasamos a la zona 4, entre el 80 y el 90%. La 2 corresponde a la máxima intensidad sostenible con equilibrio de lactato. Predomina el metabolismo como tal, el metabolismo glucolítico, y se incrementa la fatiga, ya que hay un incremento de fatiga y su entrenamiento como tal mejora la tolerancia al lactato y desplaza el umbral anaeróbico. En la zona 5, que ya es la zona del 90 al 100%, donde se utiliza el VO2 max, la intensidad máxima, el lactato se acumula rápidamente y el consumo de oxígeno alcanza valores máximos, y la glucosa es el principal combustible durante esta etapa, donde se desarrolla la potencia glucolítica y el VO2 max.
día de hoy realizaremos un calentamiento con el protocolo RAN. El protocolo RAN consiste en realizar ejercicios para lograr los siguientes objetivos, que es aumentar la temperatura corporal, haciendo que la frecuencia cardíaca aumente, activar los músculos, movilizar las articulaciones y potenciar el rendimiento a la hora de realizar el trabajo efectivo. A continuación de la metodología de calentamiento RAM, vamos a trabajar la parte de la elevación, que esta consiste en elevar la temperatura corporal sin llegar a tener una fatiga a nivel muscular ni a nivel del sistema nervioso. Entonces lo que vamos a realizar es un calentamiento a baja intensidad, donde vamos a comenzar con un skipping de 30 segundos, un skipping leve, un skipping relativamente suave. Luego de eso vamos a pasar a unos jumping jacks, también a una intensidad moderada a baja. A partir de esto vamos a realizar una movilidad un poco más extensiva, que es un trote por aproximadamente 30 segundos, siempre se va a hacer cada ejercicio, y luego vamos a realizar el mismo trote pero de manera lateral, siempre mirando hacia la zona de enfrente donde estamos mirando directamente. Entonces comenzamos a la señal del silbato para poder realizar los ejercicios. Ahí mismo vamos con los saltos de tijera o jumping jacks, que son similares al patrón de movimiento de apertura de las piernas y apertura de los brazos al mismo tiempo. Es decir, lo realizamos de esta manera, extendiendo bastante los brazos para poder generar movilidad en la zona de los hombros también. 30 segundos, un ritmo moderado, tampoco es excederse para no llegar a generar la fatiga. Entonces, ya una vez culminado esta parte de una movilidad un poco más estática, vamos a darle un poco más de dinamismo, haciendo un trote alrededor de los conos que están delimitando la zona en donde ustedes se encuentran. Vamos a hacer un trote moderado, sin necesidad de llegar a correr y dándole el espacio al compañero que tenemos al frente. Entonces, bajo el mismo tiempo y la misma intensidad que venimos manejando, salimos a la señal del silbato. Bajo el mismo posicionamiento y la misma dinámica de trotar alrededor de los conos, lo vamos a hacer de la misma manera pero en forma lateral. ¿Okay? Siempre mirando hacia el frente para poder trabajar bajo la misma dinámica. Es decir, miramos hacia el frente, terminamos la zona de los conos, retrocedemos un poco hacia el otro lado y lo hacemos al lado contrario. A la señal del silbato empezamos nuevamente. Bien, perfecto. Nuevamente en los conos. Ahora, una vez finalizada esta etapa, que es la etapa de elevación, que es la elevación de la temperatura corporal, vamos a pasar a la etapa de activación, que en este caso lo que vamos a hacer es activar el grupo muscular del entrenamiento principal que vamos a realizar. Entonces, como tal, en esta ocasión lo que vamos a trabajar es patrones de movimiento con el tren inferior. Entonces directamente vamos a activar los músculos de esta zona y los músculos estabilizadores en la zona del core, que también nos van a permitir mantener una estabilización en esta zona media del cuerpo. Entonces con lo que vamos a comenzar son con sentadillas profundas, que la idea es hacerlo durante el descenso, lo vamos a hacer de manera controlada, 3 segundos aproximadamente en el descenso y 1 segundo en el ascenso, para mantener ese control sin llegar a generar esa fatiga. Solamente se va a realizar por 8 repeticiones, porque la idea no es elevar las repeticiones ni el volumen de trabajo, por la misma razón de que se mantiene en una intensidad baja. Comenzamos con las sentadillas profundas a 8 repeticiones aproximadamente. Luego de esto pasamos a plancha con toque de los hombros para trabajar un poco de dinamismo en la zona superior del cuerpo, trabajando un poco en la estabilización del tronco y del core. Esto también a 8 repeticiones, de toque por lado. Y después de esto vamos a pasar a un ejercicio llamado Bird Dog, o pájaro o perro. Más o menos es la traducción, que pues tiene
más que todo participación en la movilidad de los hombros y de la cadera, en la flexión y extensión de la cadera. Esto se hace en cuadrupedia y se realiza de manera dinámica. Esto también se va a realizar solamente 6 repeticiones por lado. ¿Okay? Entonces, empezamos con la sentadilla profunda, 8 repeticiones, controlamos el descenso y subimos en 1 segundo aproximadamente. Comenzamos con el silbato y perfecto. Ahora pasamos a posición de cuadrupedia. Entonces nos vamos a apoyar sobre la zona de las rodillas. Podemos agarrar las colchonetillas que están allá para que de pronto no se vayan a lastimar. Nos posicionamos en cuadrupedia, que es apoyo sobre la zona de las rodillas y con las manos. Listo. En esta posición lo que vamos a realizar es, vamos a realizar una extensión del brazo y extensión de la pierna contraria al brazo que tenemos extendido. ¿Ok? Entonces, exactamente, así como lo está realizando el compañero, y vamos a tratar de mantener estabilizada la zona del core, la zona del abdomen y de la cintura, para poder mantener un control y equilibrio. Entonces, lo vamos a realizar a 6 repeticiones por cada lado y a una movilidad o una velocidad moderada. ¿Okay? Empezamos con el silbato. Allá. Ahora, bajo la misma dinámica, vamos a mantener la misma posición de 4 apoyos, pero esta vez la vamos a realizar en posición de plancha alta. El apoyo va a quedar ahora sobre la punta de los pies, es decir, el cuerpo totalmente extendido y el apoyo sobre la punta de los pies y las manos. Perfecto. Extienden completamente, posición de plancha alta, extienden las piernas completamente como si fuesen a realizar una flexión de codos. Bien, perfecto. Ahora lo que vamos a realizar son toques en los hombros. ¿Okay? Toques en los hombros. Lo que sí vamos a tratar de evitar es hacer esta rotación con la cadera o hacer este movimiento de balanceo, porque la idea es estabilizar esa zona. Simplemente toque con los hombros. Listo. Vamos a hacer 6 toques por lados y ahí empezamos con el silbato. ¿Vale? Eso. Estabiliza un poco más la cadera, María, porfa. Una vez finalizada esta etapa, que es la etapa de activación, es la activación muscular de la zona a la que vamos a priorizar en la que vamos a priorizar el trabajo, vamos ahora con la parte de la movilización. La idea de esta etapa, como tal, es movilizar las articulaciones y darles un poco más de rango en cuanto a la parte dinámica del movimiento, pues con la finalidad de que en el trabajo principal que se va a realizar se haga de manera eficiente. Entonces, ya se pueden hacer de pie. Pueden dejar las colchonetas a un ladito. La finalidad de esta parte es dinamizar un poco más el trabajo, ya que no sea tan estático ni tan pasivo, sino darle un poco más de dinamismo. En este caso, pues, al movilizar esta misma zona, que es la zona del tren inferior, pues le vamos a dar un poco más de rango al movimiento. En este caso, con lo que vamos a empezar es con una sentadilla cross, que es una sentadilla donde al final vamos a hacer una pequeña rotación interna de la cadera, que es llevando la rodilla hacia la línea media del cuerpo, las rodillas hacia la línea media del cuerpo, y esto lo vamos a hacer por 8 repeticiones. Sencillo, bien controlado el movimiento. Luego de esto vamos a hacer la movilidad de la vaca y el gato, que es una posición de cuadrupedia, y vamos a tratar de tirar la espalda hacia atrás o dirigirla hacia la parte de atrás, y luego vamos a mantener la zona del centro del abdomen hacia adentro, es decir, que se haga de manera controlada. Esto va a ser por 8 repeticiones y tienen que tratar de llevarlo a una velocidad considerable. ¿Okay? Tampoco es cuestión de hacerlo relativamente rápido, porque la idea es activar los músculos erectores de la columna y del abdomen. ¿Okay? Luego de esto vamos a trabajar la parte de
aperturas de cadera, que es bajo la misma posición de cuadrupedia. Lo único que vamos a realizar es una pequeña apertura de la cadera hacia la zona de afuera, bajo el mismo movimiento, similar al movimiento anterior, pero esta vez lo vamos a hacer en zona de cuadrupedia y vamos a hacer apertura, ya no vamos a hacerlo hacia adentro, ¿okay? Entonces, comenzamos con el primer ejercicio, que es sentadilla cross. Vamos a hacer 8 repeticiones nada más, controlado todo el movimiento. Va, empezamos con el silbato. Perfecto. Finalizamos, vamos nuevamente a tomar las colchonetas, quien así lo desee, y vamos a hacer el ejercicio de cat and cow, que sería como tal posición de cuadrupedia, y vamos a tratar de, ¿cómo? Van a ser 8 repeticiones de manera lenta, controlada. La idea es que lo controlen para poder hacer el trabajo sin tanta intensidad. Entonces la idea es tratar de llevar la espalda lo más arriba que puedan y luego descender con esta misma sin llegar a generar un movimiento rápido, ¿ok? Simplemente vamos a hacer controlado. Ahí vamos a hacer solamente 8 repeticiones, bastante controlado. ¿Listo? Empezamos con el silbato. Bien, abajo. Vamos a tratar de posición de cuadrupedia. Vamos a hacer el ejercicio de apertura de cadera. Ahí bajo esa misma posición lo que vamos a tratar de llevar es la pierna bajo la misma flexión como está. Vamos a tratar de tirarlo hacia la zona externa del cuerpo, lejos de la línea media del cuerpo. Entonces empezamos con el silbato, vamos a hacer 6 repeticiones por lado, de manera controlada. Estabiliza, calma. Bien. Perfecto, ya una vez finalizada esta etapa, que es la etapa de movilización, vamos con la etapa de potenciación. Y que en esta etapa como tal lo que se realiza es, valga la redundancia, potenciar el ejercicio principal que se va a realizar. En este caso, si vamos a realizar como ejercicio principal trabajos de la zona del tren inferior, pues se trabaja primordial y principalmente la potenciación de la zona del tren inferior. En este caso lo que vamos a realizar son primero sentadillas con salto de manera dinámica. Pueden retirar las colchoneticas. Sentadillas con salto. Vamos a hacerlo un poco más dinámico. Esto lo vamos a realizar por 10 repeticiones. Los saltos no deben ser intensos, deben ser saltos pequeños. No es necesario exagerar en el movimiento ni en la fuerza que realizamos al momento de hacer el salto. Luego de estas sentadillas con salto, vamos a realizar sprints, intervalos de sprints a máxima velocidad, pero estáticos, ahí en el puesto, que sería algo así como skipping. Esto sí lo vamos a realizar a una intensidad bastante alta. La idea es no llegar a generar la fatiga, por eso se trabaja muy poco tiempo, que nada más serán 10 segundos aproximadamente. Y luego de esto vamos a realizar el patrón de movimiento con el que trabajaremos principalmente, o el movimiento articular que se va a trabajar en el entrenamiento principal, que en este caso sería sentadilla. Esto nada más lo vamos a realizar a 2 o 3 repeticiones como mucho, al 50 o 60% de la intensidad máxima a lo que se vaya a realizar. En este caso la intensidad máxima serán aproximadamente 50 kilos, entonces se trabaja o el 50 o 60%, que sería unos aproximadamente 25 kilos. Entonces comenzamos con el primer ejercicio como tal, que serían las sentadillas con salto. Esto lo que vamos a realizar es con las manos acá, vamos a dar una pequeña flexión de las rodillas y aquí directamente realizamos el salto mientras tiramos las manos hacia abajo para mantener la estabilidad. ¿Ok? Empezamos con el silbato. Esto lo vamos a hacer solamente a 10 repeticiones. No es necesario exagerar en el salto. Mantenemos una buena dinámica, sobre todo con la velocidad de la ejecución. Empezamos. Luego de esto pasamos al siguiente ejercicio, como tal, que van a ser skipping o sprints a máxima velocidad, ahí de manera estática. Solamente serán 10 segundos, es por eso que no se va a generar mucha fatiga con este ejercicio, porque pues realmente el tiempo no apremia al hecho de que se genere una fatiga a nivel muscular ni a nivel neuronal. Entonces son 10 segundos
Yo marco el tiempo y la salida se realiza con el silbato. Vamos a trabajarlo fuertecito, 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 que solamente son 10 segundos. Dale, 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 muy bien. Y perfecto, perfecto, muy bien. Una vez finalizado vamos a pasar a realizar el trabajo con el patrón de movimiento principal del ejercicio, del entrenamiento, que en este caso el patrón de movimiento sería un movimiento multiarticular como lo es la sentadilla. Entonces pasamos directamente al ejercicio. Bien, ahora trabajando la etapa de la potenciación, como había explicado, vamos a realizar el patrón de movimiento principal que se va a trabajar en el entrenamiento como tal. Entonces vamos a realizar sentadilla, vamos a realizarlo con buena técnica, vamos a siempre mantener la escápula retraída y vamos a realizar el patrón de movimiento completo, es decir, vamos a hacer el descenso hasta donde usted pueda realizarlo sin necesidad de pronto de generar la fatiga que tanto estamos evitando, porque la idea es realizar un calentamiento efectivo. Vamos a acercarnos a la barra, estamos trabajando con el 50 al 60% del peso, en este caso el peso como tal que vamos a llegar a realizar van a ser 50 kilos, aquí simplemente estamos trabajando con la mitad, el 50% que son 25 kilos. Puedes levantar la barra, retrocedes un poco y empezamos con el patrón de movimiento. Vamos a controlar un poco el descenso y vamos a subir relativamente rápido, solamente vamos a trabajar a 3 repeticiones. Vuelvo y repito, la idea no es generar la fatiga que tanto estamos evitando. Entonces, puedes iniciar con el silbato. Empieza, controla un poco el descenso. Bien. 2, 3, perfecto, el movimiento está perfecto, puedes dejar la barra nuevamente. Ahí, muy bien. Y van continuando las demás personas para poder generar la activación idónea. Y flexionas, perfecto, 1, 2, 3, muy bien, controla un poco más el descenso, pero ya está perfecto. Eso, muy bien. Puedes acercar a la barra. Listo. Flexiona. Muy bien, 1, 2, 3, excelente. Solamente se trabaja bajo 3 repeticiones por el motivo de que no se está buscando generar esa fatiga muscular. Separa un poco las piernas que queden al nivel de tus hombros, los pies al nivel de tus hombros y perfecto. 1, 2, 3, perfecto. Puedes dejar la barra ahí. De esta manera concluimos vamos concluyendo la metodología del calentamiento ramp. Entonces finalizamos con el compañero que va a realizar la misma técnica, separa un poquito más los pies, ahí, perfecto, y realiza controlado el descenso y subes un poco más rápido, exacto, listo, perfecto. Entonces finalizamos y concluimos en la metodología de calentamiento ramp y con esto pasamos al entrenamiento principal directamente. Para comenzar el bloque A, vamos a arrancar con el test de Lonzo. Es un test de evaluación inicial en dorsiflexión del tobillo. Para la realización del test vamos a necesitar una pared lisa, sin ningún tipo de zócalo, estar a pies descalzos para ser evaluado y una distancia de 10 centímetros desde la pared. Para la realización de este test vamos a necesitar que ubiques tu dedo más largo apuntando hacia la pared en la marca de 10 centímetros. Posterior a esto vamos a flexionar la rodilla hacia la pared sin levantar el talón que está en la marca del pie que está en la marca del suelo. Como podemos observar, la compañera con su pie derecho logró el objetivo, que es tocar con la rodilla la pared sin levantar el talón de su pie. Ahora vamos a realizarlo con el pie izquierdo. Igual, el dedo más largo. Y flexionamos hacia la pared. Bien. Viendo esto, podemos observar que la compañera logró satisfactoriamente el objetivo de, con la rodilla y con el pie ubicado en nuestra marca, llegar hacia la pared.
Dicho esto, cualquier marca inferior a los 10 centímetros significa un desgaste en la flexibilidad en dorsiflexión del tobillo, y esto se debe revisar o mejorar mediante planes de entrenamiento según la marca obtenida, ya sea 8, 7, 6 o hasta 5 centímetros, ya sería una marca de pronto un poco preocupante. Bueno, ahora avanzamos con el test de salto vertical sin impulso o salting jump. Este test nos evalúa principalmente la potencia de nuestro tren inferior. Se utiliza para averiguar la altura a la cual nuestra evaluada puede realizar un salto vertical sin ningún tipo de impulso. Para esto necesitamos una pared lisa con ciertas medidas para lograr mayor exactitud al momento del salto. Primero debemos ubicar a nuestra evaluada de forma lateral en la pared, con las piernas ubicadas a la altura de los hombros. Ahora le pedimos que levante su mano para tener su alcance de manera estática sin realizar ningún tipo de movimiento. Posterior a esto nos ubicamos un poco más separados de la pared y antes de esto vamos a realizar una marca de agua en nuestro dedo más largo de la mano. Por acá la realizamos con la mano en la cual va a tomar nuestra marca en la pared. Teniendo ya nuestro dedo para marcarlo, procedemos a realizar una flexión de la rodilla y realizar un salto sin ningún tipo de impulso horizontal o pasos previos. Debe ser en la posición baja. Con esto ya tenemos la marca obtenida de nuestra compañera, el salto vertical sin impulso. Posterior a esto vamos a realizar la medida desde su alcance estático hasta su marca actual. Podemos ver que la marca realizada o el salto vertical realizado tiene una altura de 25 centímetros. Después de realizar el test, podemos observar en la tabla 1 de valores de referencia de salto vertical sin impulso para personas mayores de 20 años presentado en clase los datos para así rectificar el rendimiento de nuestra compañera en nuestro test de salto vertical. Como podemos observar en la tabla, el rendimiento fue bajo, ya que su salto en su mayor intento fue de 25 centímetros. En el rango que nos muestra la tabla tenemos que de 30 a 21 centímetros es un rendimiento bajo. Bueno, comenzaremos con el test de la fuerza máxima y empezaremos calentando una barra que pesa 20 kilos y haciendo 10 repeticiones. Pasados 2 minutos de descanso, ya subimos el peso a 10 kilogramos más, en total 30, y haremos de estas 5 repeticiones. Sí, de la cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. Descansamos 2 minutos más. Pasados 2 minutos de descanso, procedemos a subir 10 kilos más, ya que estamos esperados acá, y el peso de total sería 4. En esta ocasión realizaremos las 5 repeticiones de barra. Una vez pasados nuestros 2 minutos de descanso, procederemos a subir 10 kilos más y en total serían 50 kilos. En esta ocasión realizaremos 3 repeticiones y 5 barras. De esta manera terminamos el test. Y a continuación tendríamos que hacer la fórmula científica para poder saber el RDL. Continuaremos con el test de RAST. ¿En qué consiste el test? El participante realizará 6 sprints máximos de 35 metros con 10 segundos de recuperación entre cada uno. ¿Qué valoremos aquí? La potencia en el sustrato energético de la vía glucolítica. Esta es la capacidad para generar mucha energía en poco tiempo. Potencia mínima y media, que es el índice de fatiga. Este muestra cuando disminuye el rendimiento a medida que se repiten los esfuerzos. ¿Qué ocurre fisiológicamente? Durante los primeros sprints, el organismo utiliza principalmente el sistema de fosfatos. Sin embargo, al repetirse los esfuerzos con poco descanso, aumenta la participación de la vía glucólica, que degrada glucosa para obtener energía rápidamente. Como consecuencia, esto produce el lactato dentro del músculo. Aumenta la concentración de iones hidrógeno, disminuyendo el pH muscular, y aparece la fatiga manifestada por una reducción en la velocidad y la potencia de las piernas. La lanzadera del lactato es el enfoque conceptual del test. Menciona la hipótesis de la lanzadera del lactato. Esta plantea que el lactato no es un desecho, sino un combustible que puede ser transportado hacia otras fibras musculares como el corazón y el hígado, para ser reutilizado como fuente de energía o transformado nuevamente en glucosa
Por eso, actualmente se entiende que el lactato forma parte de la restauración energética durante y después de la realización del test. Para este test necesitaremos 2 conos para medir la distancia de los 35 metros de cada punto de partida. Necesitaremos también un cronómetro y un pito para señalar la salida. Ahora continuaremos con el test. Después del previo calentamiento, empezará el test. Ya los puntos de partida y los puntos de llegada están marcados a 35 metros. Él iniciará el test una vez yo pito. Tendrá 10 segundos de descanso. 6 segundos 78 milésimas. Últimas 2 vueltas o sprint. Quinto sprint. Último sprint. De esta manera concluimos el test. Y vemos que a medida que va corriendo los sprints, va disminuyendo su velocidad y va aumentando el tiempo en que lo corre. Hoy realizaremos el test de CBRE. Este test consiste en medir la flexibilidad lumbar y de los músculos posteriores a la persona. Entonces, ¿qué consiste? El protocolo que se debe realizar para tomar este test es que la persona debe estar descalza, sentada en el piso. Las piernas deben tener una abertura aproximadamente de 30 centímetros. Mira aquí, el punto 0 es ese, ahí está el 30. Y tomaremos como punto 0 la línea, también tomando como referencia el puntico que tenemos aquí. Entonces, ponemos la cinta como aproximadamente de la altura de las rodillas hacia afuera. Aquí donde tomamos nuestra medida. Del 20 hacia adelante sería flexibilidad positiva y del 20 hacia detrás sería flexibilidad negativa. Y realizaremos 3 intentos. Y nos vamos a quedar con la medida positiva, o sea, con la que tenga mayor alcance. Realizaremos el primer intento llevando las manos hacia el frente, lo más que podamos. Realicemos el primero. Bueno, aproximadamente su primer medida es de 15 centímetros. Realizamos el otro. ¿Vale? Aún sigue siendo 15 centímetros. Realízalo otra vez. Fíjate ahí. Su flexibilidad ahora fue de 15 centímetros y 4 milicentímetros aproximadamente. Entonces, aquí vemos que la persona tiene una flexibilidad positiva. Eso significa que al momento de realizar ejercicios que tengan relacionado a la flexibilidad lumbar y de los músculos posteriores, eso lo va a llevar a tener un mejor rendimiento, una mejor postura y evitar muchas lesiones. Así se realizaría el test CBRE. A continuación realizaremos el test de sentadilla estática, que consiste o busca evaluar la fuerza de contracción muscular isométrica. Para realizar este test necesitamos como material un cronómetro, una pared lisa, un lugar seco o cálido, o también sea un gimnasio. Y para el desarrollo de esto necesitamos que la persona se apoye contra la pared en posición de sentado
y forme un ángulo de 90 grados con la cadera y las piernas. Y ahí a continuación va la evaluada a realizar su test en 1, 2, 3. Apoya la cabeza. Ha pasado ya casi un minuto. La evaluada tiene una buena resistencia. Cada vez empiezan a temblar más sus piernas. La evaluada tuvo una aguante o resistencia de 1 minuto y 35 segundos. Esto basado en la tabla de resultados. El de test de sentadilla estática, la evaluada tuvo un valor de tiempo superior al excelente, porque el excelente en mujeres es superior a 60 segundos y la evaluada tuvo 101 minutos y 35 segundos. Esto quiere decir que la evaluada tiene una resistencia de contracción muscular excelente. Cabe recalcar que para realizar este test el evaluado debe tener un previo calentamiento de mínimo 10 minutos. El test de Conconi es una prueba incremental en cinta donde la velocidad aumenta progresivamente mientras se registra la frecuencia cardíaca. El objetivo es identificar el punto de quiebre de la relación lineal entre la velocidad y la frecuencia cardíaca. Los materiales que se necesitan son la cinta ergométrica, un pulsómetro, un cronómetro y una hoja de registro. Antes de realizar el test de Conconi se realiza un calentamiento de 5 a 10 minutos siguiendo la metodología RAM. En la fase RAI se emplea un trote suave y moderado, entre 6 y 7 km por hora, con el objetivo de elevar progresivamente la temperatura corporal, aumentar el flujo sanguíneo y la frecuencia cardíaca hasta aproximadamente el 60% de la frecuencia cardíaca máxima. Esto permite preparar los sistemas cardiovasculares y neuromusculares, optimizando el rendimiento y disminuyendo el riesgo de lesión durante la prueba. Posteriormente se va a dar inicio al test de Conconi en la cinta ergométrica a una velocidad de 8 km por hora. Cada minuto se registra la frecuencia cardíaca y se incrementa la velocidad en 0,5 km por hora. Durante toda la evaluación se monitorea continuamente la respuesta cardiovascular del deportista. La prueba continúa de manera progresiva hasta que el deportista alcance el agotamiento o no pueda mantener la velocidad establecida. Finalmente se establecerá una gráfica de velocidad versus frecuencia cardíaca para identificar el punto de deflexión de la frecuencia cardíaca y analizar la capacidad oxidativa del deportista. En el primer minuto, en la velocidad 8 km por hora, tuvo una frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto. Se sube la velocidad a 8.5 km por hora. En el minuto 2, en la velocidad 8,5 km por hora, él tuvo una frecuencia cardíaca de 155 latidos por minuto y se sube la velocidad a 9 km por hora. Cabe aclarar que él en su mano izquierda tiene un pulsómetro o un reloj deportivo que le mide su frecuencia cardíaca cuando yo se la pida después de cada minuto. En el minuto 3, en la velocidad 9 km por hora, él tiene unas pulsaciones de 160 latidos por minuto. Se va a incrementar la velocidad a 9,5 km por hora. A esta altura del recorrido ya se le ve un poco de sudoración muy leve. En el minuto 4, en la velocidad 9,5 km por hora, tiene una frecuencia cardíaca de 165 latidos por minuto. Se va a subir la velocidad a 10 km por hora. En el minuto 5,
en la velocidad 10 km por hora, podemos ver que tiene una frecuencia cardíaca de 166 latidos por minuto. Se va a subir la velocidad a 10,5 km por hora. En el minuto 6, 10,5 km por hora, tiene unas pulsaciones de 168 latidos por minuto. Se le va a subir la velocidad a 11 km por hora. En el minuto 7, en la velocidad 11 km por hora, tiene unas pulsaciones de 170 latidos por minuto. Se le va a subir su velocidad a 11,5 km por hora. En el minuto 8, con la velocidad de 11,5 km por hora, tiene unas pulsaciones de 167 latidos por minuto. Se le va a subir la velocidad a 12 km por hora. En el minuto 9, en la velocidad de 12 km por hora, tiene unas pulsaciones de 173 latidos por minuto. Se le va a subir la intensidad a 12,5 km por hora. En el minuto 10, con la velocidad de 12,5 km por hora, tiene unas pulsaciones de 172 latidos por minuto. Se le va a subir la velocidad a 13 km por hora. En el minuto 11, en la velocidad 13 km por hora, muestra unas pulsaciones de 175 latidos por minuto. Para ir a la vuelta a la calma, al deportista se le va a ir disminuyendo la velocidad para que recupere. Analizando la tabla de resultados, el punto de quiebre del deportista se encuentra entre el minuto 4 y 5 del test, debido a que la frecuencia cardíaca pasa de subir de 5 latidos por minuto a subir solo 1 latido por minuto. En la velocidad de 9,5 km por hora, su frecuencia cardíaca estaba en 165 latidos por minuto y al subir a 10 km por hora solo subió a 166 latidos por minuto. Eso dice que se aplana la curva y ese vendría siendo su punto de quiebre. Para concluir el test de Concone se identificó un punto de deflexión de la frecuencia cardíaca alrededor de los 165 a 166 latidos por minuto, correspondientes a una velocidad aproximada de 9,5 a 10 km por hora. Este punto se relaciona con la máxima fase estable del lactato, que corresponde a la intensidad más alta que el atleta puede sostener manteniendo un equilibrio entre la producción y la eliminación del lactato. Además, el resultado refleja una adecuada capacidad de aclaramiento metabólico, es decir, la capacidad del organismo para utilizar y eliminar los metabolitos generados durante el ejercicio, retrasando la aparición de la fatiga. También evidencia una eficiente utilización del consumo de oxígeno para producir energía a través de la fosforilación oxidativa, que es la vía energética predominante en este tipo de esfuerzos de resistencia. Finalmente, a nivel neuromuscular se observó la capacidad de mantener contracciones musculares repetidas y coordinadas durante un esfuerzo prolongado, permitiendo sostener intensidades elevadas del ejercicio y retrasar su fatiga. Es importante aclarar que esta conclusión fue grabada posteriormente, ya que durante la realización del test de Concone el lugar contaba con presencia de música, lo que dificultaba obtener un audio claro para la explicación. Le aplicaré, compañeros, ustedes para evaluar su fuerza máxima. ¿En qué consiste? Consiste en determinar la fuerza máxima que puede levantar en una sola repetición en un movimiento determinado. Entonces, esto necesita serie de aproximación y después un descanso necesario. Entonces, voy a explicar las cargas, las repeticiones y el descanso. Con 60 kilos, que vendría siendo su 50%, vas a hacer 4 repeticiones con 1 minuto de descanso. Luego va a ser 80 kilos, que vendría siendo el 67%, 4 repeticiones, 2 minutos de descanso. 100 kilos, que vendría siendo el 83%, 2 repeticiones y 2 minutos de descanso. 110 kilos,
Para comenzar a hacer la serie de aproximación, que vendría siendo los 60 kilos, se necesita una barra olímpica y ya tiene un peso de 20 kilos y 2 discos de 20. Entonces él va a tener a alguien de soporte porque es un movimiento que se va a hacer sentadilla. Entonces, como va a ser una sentadilla profunda y todo eso, él también va a tener un cinturón de seguridad. ¿Por qué se necesita? Porque necesita tener soporte en su parte del core, en su parte lumbar. Vamos a empezar con la serie de aproximación, que sería 60 kilos su 50%. Y aquí tendré el cronómetro para tener el tiempo de su recuperación de que hagan los 4 intentos, las 4 repeticiones. ¿Por cuál es? Vamos al video. Después del minuto de descanso, se suben las cargas, nos vendrían 80 kilos, que vendría siendo su 67%. Listo. Ya puede comenzar. 4 repeticiones, lleva 2, muy bien. 3, 4, listo. Después de los 2 minutos de descanso, vienen los 100 kilos, que vendría siendo el 83%. Aquí también ya se va el volumen de repetición. Aquí nada más serían 2 repeticiones. Adelante. Una, 2. Ya pasaron 3 minutos de descanso. Ahora va a ser 110 kilos, que vendría siendo 92%. Va a ser 2 repeticiones. Y una vez que termine esto, van a esperar 5 minutos antes de su último tempo para ver si ese sube bien. ¿Cuál es que está empezando? 2. Una, 2. Eso. Después de los 5 minutos de descanso, previos a su RN, vamos a intentar. Entonces va a intentar una repetición con buena técnica y va a tener un enfoque que lo va a ayudar. Dale. Eso. Muy bien. Ahora se subió el 8% de su 100% para rectificar que el 120 sea su RN. Ahora lo está. Y ese vendría siendo su RN. ¿Por qué? Porque se lo subió un 8% y el 8% lo logró levantando por sí mismo. A nivel neuromuscular se dio un buen reclutamiento de unidades motoras. Aquí se trabajan principalmente las fibras musculares tipo 2, que son las de trabajo rápido. Para estos tipos de movimientos que se necesita un esfuerzo máximo y connotación. A nivel fisiológico se viene utilizando el adenosín, sulfato y siendo la vía de los copárnicos. Y también la de la coproterapia. Aquí esta vía utiliza principalmente máximo esfuerzo en corta duración. Y para concluir todo, entonces sería una buena conexión de su sistema nervioso con sus músculos. A continuación presentaremos el test de 10 por 5 metros, velocidad de desplazamiento y agilidad, una prueba física utilizada para evaluar la velocidad de desplazamiento, la aceleración, la desaceleración y la capacidad de realizar cambio rápido de dirección. Para realizarlo se delimitan 2 líneas separadas por 5 metros, para esto vamos a utilizar el metro. A la señal de salida con el silbato, nuestro participante corre de una línea a otra realizando cambio rápido de dirección hasta completar los 10 metros. El tiempo obtenido permite valorar el rendimiento del deportista en acciones que requieren velocidad y agilidad. Para esto tenemos una tabla utilizada por centros deportivos e instituciones como la Universidad Cuenca, donde nos muestran los resultados de los tiempos según hombres y mujeres. Pero vamos a realizar el test. Vas a correr hacia la otra línea que está marcada, vas a cruzar los 2 pies y vas a volver a esta línea, vas a regresarte, eso lo vas a hacer
10 veces, 5 de ida y 5 de vuelta. Lo vas a hacer a tu ritmo, vas a mantener el ritmo constante, el cambio lo vas a hacer lo más rápido posible, la idea es tener el menor tiempo posible. Estos son 5 metros, 5 metros de ida, 5 metros de vuelta, haces 10, eso nos va a contar 50 metros. A mi salida con el silbato vas a salir a correr y te vas a regresar, lo vas a hacer 10 veces. Yo te voy a estar contando. Listo. El tiempo de Fernando fue de 20 con 53, 20 segundos con 53. Esto significa que está en un nivel deficiente, ya que la tabla que nos muestran, que es una tabla estándar realizada por centros deportivos e instituciones, nos muestra que este tiempo está en el nivel deficiente para los hombres. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en este caso? Deberíamos enfocar más en trabajos para mejorar lo que es el tema de la agilidad, lo que es el tema del desplazamiento y los cambios de direcciones. Esto nos sirve también para lo que es el tema deportivos. Entonces, en este caso trabajaremos lo que es más sobre el tren inferior del cuerpo. Por esta vez vamos a trabajar el test de salto longitudinal sin impulso como tal. El objetivo de este test como tal es estimar el nivel de fuerza explosiva en los miembros inferiores. En este caso esta vez de la compañera. En esta ocasión vamos a utilizar también materiales. Los materiales que vamos a utilizar son una superficie plana mayor a 7 metros. Debe ser mayor a 7 metros. Una cinta métrica y unos conos que nos indiquen las delimitaciones hasta donde ella pueda realizar el ejercicio. Las indicaciones como tal que deben marcarse el punto A hasta el punto como tal que ella va a realizar el salto. Y la iniciación del ejercicio es donde ella debe mantener la punta de los pies alineada con la línea de inicio. La línea de inicio para posteriormente realizar un movimiento de extensión completamente hacia arriba de los brazos y debe tener una ligera inclinación del tronco o de la cadera hacia adelante. El desarrollo como tal del ejercicio se realiza la flexión de las rodillas, una pequeña flexión de las rodillas con un balanceo de los brazos hacia atrás para posteriormente generar el impulso a la mayor distancia posible de manera longitudinal o hacia el frente. ¿Okay? Obviamente al momento de caer no debe apoyar las manos y se toma la mayor distancia alcanzada con la punta de los pies. Para como tal los valores de referencia que tenemos son los que se encuentran en la tabla, donde pues aquí podemos verlos incluso, donde en las mujeres un salto mayor a 190 centímetros es un excelente desarrollo del ejercicio, menor a 190 hasta los 175 es relativamente bueno, donde un salto medianamente desarrollado es menor a los 175 hasta los 160, bajo es menor de los 160 hasta los 145 y ya un rendimiento bastante malo sería menor a los 144 centímetros. Lo ideal es entrar dentro del rango de referencia de esta tabla para que pueda ser tomado un rendimiento de referencia. Es decir, 1 metro con 95 centímetros. Hasta ahora esa ha sido la marca con mayor distancia y se puede ir anotando aquí en el tablero como referencia de 1 metro con 95 centímetros en el segundo intento. Okay, en el primero fueron 1 metro con 75. Vamos a hacer una tercera vez para poder tomar como referencia si de pronto puedo aumentar el rendimiento. La marca máxima como tal es tomada de 1 metro con 95 centímetros, es decir, 195 centímetros, que es el mismo criterio que se maneja bajo esta tabla. Es decir, que según los valores de referencias tomados en esta misma tabla, ella se encuentra en un rendimiento excelente, es decir, está por encima de los 190 centímetros que se toma como un dato excelente
en esta misma tabla de referencia para las mujeres. Bien, en esta ocasión vamos a trabajar el bloque de resistencia muscular localizado. Lo que se busca en es medir la resistencia a nivel periférico y la capacidad de aguante a nivel neuromuscular, del tejido neuromuscular con estímulos de mediana duración. Lo que vamos a realizar en este bloque son los test de push-ups durante 60 segundos o 1 minuto, abdominales durante 1 minuto y sentadilla isotónica durante 1 minuto. Entonces, en este caso, los materiales que vamos a utilizar o que vamos a necesitar va a ser un zapato para dar inicio al tiempo que va a estar cronometrado, un cronómetro exacto específicamente, y vamos a necesitar un espacio o un suelo que sea antideslizante. Entonces, comenzamos directamente con el test de los test. Vamos a posicionar a la persona que va a realizar el test de manera en la que se apoye boca abajo. Su cabeza debe estar totalmente alineada con el tronco al momento de realizar las flexiones. En este caso, como es una mujer la que está realizando el trabajo, si ella desea puede hacerlo con los pies totalmente definidos, pero ella puede realizarlo con las rodillas apoyadas sobre el suelo. Ya una vez se encuentra en esta posición, sin llegar a generar una inclinación del abdomen hacia adentro, va a realizar la flexoextensión de los codos de manera en la que la zona de su pectoral se acerque al suelo. Entonces, el inicio lo daré con el silbato y tomaremos el tiempo con el trabajo. En este caso, la compañera, finalizando en aproximadamente 50 segundos, realizó un total de 25 flexiones. Entonces, en este caso, vamos a anotar directamente la cantidad, las máximas repeticiones que tuvimos. En este caso fueron 25 flexiones, y vamos a pasar directamente al siguiente test que se encuentra dentro del bloque, que sería el test de abdominales en 1 minuto. Para la realización de este ejercicio, la persona se va a apoyar boca arriba, completamente con la espalda completamente sobre el suelo y la cabeza también. Va a recoger las rodillas como se encuentra la compañera, va a posicionar los brazos de manera cruzada sobre sus hombros, y lo que tiene que hacer es ubicarse, llevar la zona de los hombros hasta tocar la zona de sus rodillas. Se nota y se denota desde su principio que no debe tener ningún tipo de apoyo sobre los pies para realizar este ejercicio. Entonces, se hace el marcaje nuevamente desde el inicio con el silbato y se cronometra directamente el ejercicio. Entonces, se está posicionando. Y al observar que quizá tuvo alguna deficiencia al momento de realizar la técnica, solamente se cuentan las repeticiones en donde realizó la técnica correcta. En este caso fueron 8 repeticiones. Entonces, basados en la tabla, ahorita vamos mostrando cómo le fue en cuanto al rendimiento según la tabla de valores de referencia. Entonces, aquí ya nos vemos las 8 repeticiones obtenidas en el ejercicio. A continuación haremos el último test que se va a realizar en este bloque de resistencia muscular localizada, que sería el test de sentadilla isotónica. Este también se realiza durante 1 minuto, y lo que tiene que hacer la compañera, voy a retirar por acá, lo que tiene que hacer la compañera es ubicarse en posición bípeda sobre las 2 piernas. Sus pies deben estar a la separación de la anchura de los hombros, y los pies deben estar ligeramente rotados hacia nivel externo. Lo que debe realizar ella es ahora estirar las manos como si estuviese sosteniendo una capa. Exactamente. Y va a realizar la flexión y extensión de las rodillas hasta posición media. Luego de realizar ese movimiento, debe poder realizar el movimiento de extensión de manera satisfactoria, sin ningún tipo de movimiento alterno. La espalda debe mantenerse completamente erecta, es decir, rígida, y realizar el movimiento continuo. Si se puede o si se debe, este test se debe realizar con apoyo de una silla si así se requiere. En este caso, como la compañera no tiene ninguna condición que la limite, lo realiza así y procederemos a realizar el ejercicio. Entonces, empezamos con el silbato, se va cronometrado.
este caso, el resultado que nos dio la compañera fue de 46 repeticiones en total. Entonces, se anota aquí directamente sobre el tablero, sobre lo que se tiene marcado. Y aquí procederemos, bajo la tabla de referencias, a observar cuál es el rendimiento que tiene la compañera en cuanto a la resistencia neuromuscular del... Bueno, para terminar, como grupo concluimos que la valoración física inicial es indispensable para planificar un entrenamiento seguro y efectivo. Los datos obtenidos nos permitieron identificar fortalezas, debilidades y riesgos individuales. La interpretación de los perfiles metabólicos nos mostró que sistemas energéticos predominan en cada prueba y cómo esto guía las decisiones del entrenador en el terreno de juego. También la fórmula de Carbonell nos permitió individualizar la intensidad según la fisiología real de cada uno de los integrantes, demostrando que la planificación debe adaptarse a la persona y no a promedios generales. Finalmente, este trabajo integró teorías y prácticas, permitiéndonos aplicar conceptos de fisiología, evaluación y metodologías de entrenamiento en un contexto real, tal como se exige en la profesión.